Mis amadas hermanas, bendiciones para todas. Vamos a dar lectura a un versículo más de Hebreos 9, ¿verdad? Donde se nos habla, ¿verdad? Primeramente, en este primer versículo que vamos a leer, que es el 6, ¿verdad? Aquí se nos está dando más que todo la indicación de aquellos utensilios que estaban en el tabernáculo, ¿verdad? Sabemos que habían muchos utensilios en ese lugar y sabemos también, nos da la descripción de quiénes eran los que podían hacer uso de ese utensilio. Vamos a tener la lectura y dice: así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Como podemos ver, estos versículos nos dan, el versículo 6 nos está dando una indicación de cómo estaba, qué artículos habían ahí, eh, cómo debían de ser utilizados en el templo. Una explicación de cómo se utilizaron estos objetos. El propósito aquí es establecer una comparación muy importante, ¿verdad? Los artefactos y rituales del antiguo pacto estaban destinados a simbolizar el pacto definitivo futuro y eterno que Dios había prometido, ¿verdad? Sabemos que así como no todos podían entrar a ese tabernáculo, habían ciertas barreras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse ciertos rituales, ciertas eh, eh, conductas y todo eso. Entonces, aquí se nos habla, ¿verdad? Al igual que habla en número 18, 2 al 6, ahí está dando las personas que podían entrar y en qué momento lo podían hacer, ¿verdad? Y si gusta lo leemos en números 18, 2 al 6 y nos dice de la siguiente manera: y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán, dice, a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en donde Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reuniones. Aquí vemos que está dando esas indicaciones, ¿verdad? Según el escritor de Hebreos explica, ¿verdad? Cómo las acciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro sumo sacerdote cumpliría con este simbolismo, ¿verdad? ¿Y de qué forma lo iba a cumplir? Pues nada más y nada menos, ¿verdad? Que él iba a quitar, como decimos, ese velo por medio de su sangre, ¿verdad? Eso era
por medio de su sangre. Entonces, sigamos ahí con el versículo 7 nos dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, sin sangre, dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿verdad? Aquí en la segunda parte, ¿verdad? En la primera parte hace referencia, ¿verdad? Al lugar santo, ¿verdad? Pero en la segunda parte hace referencia, ¿verdad? Sabemos que el tabernáculo estaba construido con varias cortinas, ¿verdad? Entonces en la primera podía entrar y está ahí las indicaciones, quiénes eran los que podían entrar. Y en la segunda, ¿verdad? Que es donde nos dice, ¿verdad? Que en la segunda parte solo dice el sumo sacerdote una vez al año, ya no en el momento que quisiera, ¿verdad? Cada rato, sino que una vez al año podía entrar, ¿verdad? Y no podía entrar si no llevaba sangre, ¿verdad? La cual ofrece por sí mismo, dice, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte, ¿verdad?, del tabernáculo estuviese en pie. Sabemos de que este lugar santo se situaba detrás de la primera cortina, ¿verdad?, del templo. Este era un lugar donde los sacerdotes iban a diariamente a ofrecer varios sacrificios y ofrendas. Esto era, ¿verdad?, una sección separada de la mayoría de las personas. O sea, era escogida, ¿verdad? Pero era accesible para aquellos a quienes Dios había escogido, ¿verdad? Era accesible para los que Dios había escogido, ¿verdad? Que había puesto como sacerdotes. El lugar santo, entonces, es una barrera física para la gente, ¿verdad? Que simboliza su separación con Dios, o sea, para aquella gente que pecaba, para aquella gente que estaba, ¿verdad? Separado realmente espiritualmente con Dios, ¿verdad? La segunda cortina, dice, sin embargo, significaba el lugar santísimo, ¿verdad? Eso en Levítico 16, 2 al 34, ahí Dios le da indicaciones a Moisés para Aarón, ¿verdad? Que no en todo tiempo él podía entrar al tabernáculo del santuario, ¿verdad? Sabemos eso de que, y tenía que ser cumplido, ¿verdad? Si no, porque allí dice la palabra del Señor, para que no muráis, ¿verdad? Para que no mueran, ¿verdad? Porque si lo hacían en otro tiempo, no indicado, pues perecerían, ¿verdad? Y esta era una área, dice, a la que solo podía entrar el sumo sacerdote, ¿verdad? Solo una vez al año, ¿verdad? Y en la que solo se podía ofrecer un sacrificio, ¿verdad? De sangre, nada más. Tal y como se realizaba bajo el antiguo pacto, en esto simbolizaba, ¿verdad?, la separación que existía entre Dios y el hombre. Nuestra necesidad de ser perdonados para estar en su presencia. Ahora nosotras, hermanas, no tenemos que hacer todos esos ritos, ¿verdad? Sino que ya nosotros podemos ir a nuestro Padre Celestial en el momento que nosotros queremos por medio de la oración. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo Jesús, ¿verdad? Al ser crucificado, derramó su sangre y limpió nuestros pecados. Pero el que haya limpiado nuestros pecados no quiere decir también, ¿verdad? Bueno, como ya limpió mis pecados, yo ya estoy libre de todo pecado. No, no estamos exentos. Aún así, tenemos que estar luchando, tenemos que estar vigilando que nosotros no hagamos nada que a Dios no le agrade. ¿Por qué? Porque si hacemos algo así, lo vamos a ir retrocediendo, vamos a ir alejando a Dios de nosotros, ¿verdad?
Y eso es lo que no queremos. Él nos ha dado la bendición, la gran oportunidad de que ya no tenemos que esperar todos esos lugares así, digamos, esos horarios, esos días especiales como para ir, sino que podemos ir en todo momento, ¿verdad? Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, dio su sangre, derramó su sangre, ¿verdad? Para que ya no hubiera más holocaustos, para que ya no hubiera más, sino que y que estuviéramos más cerca de Él. Eso es lo importante, mis amadas hermanas. Así de que, no, ¿qué es lo que nos toca? Luchar para que eso sea así, ¿verdad? Y que podamos estar cada día más cerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En todo lo que Él nos pide, nosotros debemos de tratar de obedecerle, tratar como decimos, ¿verdad? Lo humanamente imposible, porque muchas veces sentimos que nos es imposible, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces, si nosotros nos aferramos, mis amadas hermanas, a nuestro Señor Jesucristo, por medio de la oración, estar constantes, estar en el estudio de la palabra, entonces vamos a ir creciendo y a la vez nos vamos a ir acercando cada día más a la presencia de nuestro Dios. Bueno, hermanas, esta es la meditación de esta mañana. El Señor me le bendiga. Amén, hermanita Dilcia, bendito sea el Señor por esta excelente meditación que hemos recibido, en la que claramente nos ha quedado